¿Qué tal si levanta conmigo su mano derecha? Le decimos, Señor, gracias por traernos a la iglesia. Háblanos, Señor, tócanos donde nadie más nos puede tocar. Pon tu vida con nosotros donde nadie más la puede poner. Tócame donde soy intocable, inalcanzable. Que estas palabras se planten fuertemente en mi corazón, Señor. Amén. Primera de Samuel 4. Hemos estado leyendo Primera de Samuel. Como siempre digo, los miércoles leemos el Antiguo Testamento. El domingo generalmente hablamos del Nuevo Testamento. Pero el miércoles del Antiguo Testamento. Ya terminamos Primera, Segunda de Reyes, un poquito de los jueces. Y estamos en Primera y Segunda de Samuel. ¿Está conmigo? Primera de Samuel 4. Leo de la NBLA. Y esto se llama Cuando Dios te enseña con derrotas. Cuando Dios te enseña con derrotas. Yo fui a esa persona que está en la foto 3 años seguidos. Tremendo. ¿Está conmigo? Comenzamos a leer. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a gente a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron gran temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada, y murieron Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli. Vamos a leer por ahora hasta ahí. Es muy interesante cómo comienza el pasaje, ¿no? La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y usted sabe que, como nos están diciendo, que este es el primer gran profeta de Israel. Y nos dicen, la palabra de Samuel llega y luego nos cuentan una historia. Es como si Samuel nos estuviera contando una historia. Y esta es la primera palabra de Samuel. La primera palabra de Samuel fuera de la palabra que le ha dado a Elí. Yo no sé si usted notó algo. Perdieron más gente cuando estaba el arca de Dios en el campamento que cuando no estaba. 30,000 contra 4,000. Y usted dice: ¿qué pasa cuando pierdo más cuando estoy con el Señor que cuando no estoy con Él? ¿Qué pasa, no? Y yo voy a intentar sugerirle que Dios está intentando darle una enseñanza muy grande a Israel, con un riesgo muy grande: quedar como un Dios que no sirve para una batalla. Pero usted ya sabe que Dios sí sirve, porque ¿se acuerda cómo se le llamaba a Dios cuando Ana oraba? Jehová, Dios de los ejércitos. Para este momento es muy claro, así es como le llama Primera de Samuel a Dios, el Dios de los ejércitos. Esta es la primera batalla de Samuel e Israel pierde. ¿Hay alguna manera de ganar cuando se pierde? Yo creo que sí. Tiene que haber alguna manera de ganar cuando se pierde tanta gente, o cuando uno anhela una cosa con tanto fervor y la pierde.
Cuando uno quiere tanto algo en la vida, pero lo pierde en una batalla. Entonces así comienza la historia. Hay una batalla, como siempre hay batallas en la vida de todos nosotros. Una batalla, tengo que pelearla. Y van y pierden esta batalla y comienzan a hablar de Dios. Yo creo que por esto es que perdieron. Versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Es una buena manera de describir el problema. Lo que nos pasa a los hijos de Dios, uno lo puede rastrear hasta Dios. Dios hizo esto. El problema está en que van a preguntarle a Dios, pero lo van a tratar como un Dios que no está vivo. Como cuando, no sé si a usted le pasaba, que sus hijos se le acercaban y le decían: papá, ¿puedo hacer esto? Para hacer todo lo contrario. Y usted decía: este muchacho o esta muchacha están jugando conmigo. ¿Para qué me pregunta? Era mejor que lo hubiera hecho, porque ahora se equivocó y aparte me desobedeció. Y hay un problema que todos nos tenemos este peligro de enfrentar. Cuando uno va a Dios a preguntarle qué quiere hacer con mi vida, pero yo ya tengo totalmente determinado que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Mire cómo no le van a... Primera de Samuel comienza, ¿se acuerda con qué comienza? Con la historia de una señora que no puede tener hijos. ¿Y se acuerda qué hace ella? Habla con Dios, se humilla, le dice: préstame atención. Yo siempre lo digo así: entra en el salón donde se toman las decisiones de su vida. Ahora mire cómo ellos van a tratar a Dios. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros oponentes, de nuestros enemigos. ¿Quién trataría a Dios así o a sus dioses así en ese tiempo? Los paganos. Los paganos que creen que pueden meter a Dios en su vida con cositas de Dios. Si usted va a Israel hoy, en el Museo de Jerusalén, hay muchas imagencitas que se han excavado. Y lo interesante de esas imagencitas es que aparecen, muchas imagencitas tienen dos caras. En el mismo diosecito, en el mismo efigie. La cara de Jehová y la cara de Asera. Lo mezclaron. Este es el problema acá. Tratemos a Dios como un Dios que yo puedo controlar. Yo quiero que Dios me ayude y yo voy a hacer que Dios haga. Y Dios, yo siempre le digo esto: ¿cuál es la cosa que más le importa a Dios? Su dignidad, ¿cierto? Si a Dios no fuera lo más importante su dignidad, estaríamos en mucho peligro, porque Dios podría pecar. Dios nunca va a pecar porque Él entiende que Él es santo y va a proteger eso para siempre. Y en este caso Dios lo va casi que a poner en riesgo, porque ¿qué está esperando todo el mundo? Que si Dios viene a mi campamento, yo voy a ganar. Y Dios va a permitir que antes de que su presencia esté en el campamento haya una gran pérdida, pero cuando Dios esté, pierda mucho más. Cuando Dios me permite perder, ¿qué tengo que hacer? Tratar a Dios como un Dios que está bien vivo. Cuando uno pierde una batalla, uno tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, como decía Ana, préstale atención a esto que estoy viviendo, y dejar que Dios tenga una voz en mi problema. Que Dios tenga una voluntad en lo que está diciendo. Que Dios pueda opinar. ¿De qué trata 1 Samuel 4? De que no usemos el nombre de Dios ni la presencia de Dios como algo que yo puedo manipular a mi arbitrio. Si Dios, ¿se acuerda cómo fue lo de Ana? Señor, yo quiero un hijo, y Dios decía, no lo dice literalmente, pero yo esto es lo que siempre ilustro: yo quiero un profeta. Yo quiero un hijo, Señor. Dios diría: yo quiero un profeta. ¿Y cuándo es que Dios le da el hijo? Cuando ella le pide: si tú me lo das, yo te lo entrego a ti para tu gloria. Y ella tiene un gran riesgo. ¿Cuál riesgo? Tener un hijo e ir a entregarlo para nunca volverlo a ver. ¿Y estos tipos cómo tratan a Dios? Dios va a hacer lo que yo quiero. Hay gente que trata a Dios que cuando, por ejemplo, cuando se va a casar, qué va a estudiar, dónde va a vivir, con quién va a estar, qué amigos va a tener, va a Dios y le pide una opinión real. ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Yo, en Manantiales en el Desierto, no sé si usted lo conoce, este librito, cuando ahí me dejó una novia hace años, yo abrí justo el librito de Manantiales en el Desierto cuando decía esto:
Cuando vayas a la presencia de Dios, llega a donde Dios sin una voluntad fija. Deja que Dios te dirija. Y yo dije, esto es del diablo. Porque yo quería ir a orar y decirle a Dios, aquí vamos a hacer lo que yo quiero que se haga. Entonces ellos van a lograr meter a Dios como la gente que cree que puede hacer lo que quiere con su vida, pero porque tiene a lo mejor una oración, o porque tiene un crucifijo, o porque tiene algo, quiere decir que Dios está con él. ¿Cómo sabes que Dios está contigo? Cuando le preguntas, Primera de Samuel, un libro de oración. Cuando metes a Dios, cuando Dios está tan vivo. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien le trata de una manera en la que usted queda como un bruto, porque piensan que lo van a poder confundir. Y usted lo puede ver todo. Usted dice, pero mira, lo que me estás diciendo es solo para engañarme. Esto es lo que está pasando acá. Hay que aprender a tratar a Dios como el ser más inteligente, digno, poderoso del mundo. De manera que cuando yo estoy necesitando algo, meto a Dios como tal ser. Y pues fue muy apropiado que apareciera esto. Cuando yo estaba escribiendo mi disertación doctoral, siempre lo cuento, me metí una atorada con mi último capítulo, una atorada de 6 meses. Yo tenía que terminar en septiembre del 2020 de escribir una disertación de 225 páginas y me gané un año al otro. Y yo recuerdo que estaba preguntándole a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás permitiendo pagar esto? Estaba teniendo que gastar una cantidad infinita para mí de tiempo, de dinero, mucho cansancio, mucha tristeza, mucha soledad, mucho de este proceso. Yo creo que Dios me dijo por ahí algunas cositas que no estaban pasando bien en mi vida. Y yo creo que esto es lo que Dios quería hacer con Israel. Que en esta batalla se le acercara y le dijeran, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Pero no a la gente, ¿sí lo notó? Se juntaron entre ellos y dijeron, ¿por qué nos ha derrotado Dios hoy? Pero es una pregunta no real. Ellos se la contestaron. Tomemos con nosotros decirlo el arca del pacto para que vaya. Entonces la pregunta que usted haría, ¿para qué me pregunta? Si realmente no me iba a preguntar. ¿Para qué me preguntó si iba a hacer lo que usted quería hacer? Y mire la ironía del pasaje. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido, ellos toman una decisión. ¿Qué significa este ruido? Y mire, los filisteos van a hablar de Dios acá de una manera que no tiene mucha diferencia con los otros. ¿Qué tenemos que hacer cuando vienen los dioses de otros campamentos a nosotros? La respuesta es muy clara. Versículo 9, cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres pues y peleen. Si usted le preguntara a un filisteo, ¿qué hago cuando otro campamento trae a su Dios a la batalla? Peleo más fuerte que antes. Van a tratar ellos a Dios como a cualquier Dios, porque cuando Jehová llega al campamento, usted ya leyó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuando llega Dios al campamento, se acaba la batalla, ¿cierto? Se acabó la batalla, pero Dios se va a permitir presentar a Él mismo como un Dios que pierde sus peleas para darle una enseñanza a ellos. Y mire, Dios es capaz de ir a cualquier distancia o permitir cualquier cosa en su vida con tal de que usted lo comience a tratar mejor, con tal de que usted lo comience a tratar más dignamente, con tal de que usted sepa quién es Él. ¿Se vio el precio del pasaje? 30,000 personas muertas. Y entonces va a decir una cosa que se va a repetir algunas ocasiones en Israel, en el Antiguo Testamento. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés y los 2 hijos de Elí. Por primera vez desde que se hace el arca de Dios, usted va a tener que imaginarse algo con el arca. La presencia de Dios que estaba en el arca. El arca era más o menos así, ¿no? Una mesa que tendría ángeles alrededor. Y usted se tiene que imaginar a Dios sobre los querubines. ¿Se acuerda? Yo le expliqué por qué no aparecen la presencia de Dios. Porque Dios es invisible. Porque nadie tiene permiso de pintar a Dios o de hacer una escultura. Y si usted ve el arca de Dios yéndose de Israel, ¿usted qué diría? Se fue la gloria de Dios. Y en este caso es muy interesante porque Dios se va voluntariamente de Israel. ¿Se imagina?
Esto se va a repetir en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Usted recordará, en Ezequiel capítulo 10 pasa exactamente esto. Dice que la presencia de Dios se montó sobre los querubines y dice, y las ruedas del templo comienzan a moverse y la presencia de Dios se pone sobre el templo y se va al monte de los olivos. Y cuando eso pasa, usted dice, la presencia de Dios se va. ¿Cuál es el mensaje de esto? Cuando tratamos a Dios como un Dios que no está vivo, Dios comienza a separarse de nuestra vida y comienza a permitir que pasen las cosas que le pasa a gente que no lo conoce. Gente que no... Dios, esta es una de esas pequeñitas batallas que Dios parece perder en la Biblia. 30,000 personas cuando Él está. Y Dios no solo pierde, sino que le dice, bueno, Israel, me voy. Impresionante. Esto mismo pasó cuando cuando Efraín se va al exilio, la presencia de Dios se va, y esto pasa en Ezequiel capítulo 10, 11, cuando Judá se va a ir al exilio. ¿Qué pasa primero? La presencia de Dios se va. Obviamente la presencia de Dios va a volver. Con el tiempo la presencia de Dios va a volver. Así que Dios no es que se va para siempre. ¿Cuál es el punto de la historia para el lector? No quieres nunca encontrarte con la presencia de Dios apartándose de tu vida. Nunca. Nunca quieres que la presencia de Dios, que antes disfrutabas de una comunión en oración con Dios tan clara, y ahora después de que algunas cosas pasaron, buscas a Dios y el cielo parece de bronce. Y el cielo parece... ¿Cómo tratas a Dios? Yo quiero que leamos un salmo, si lo logro encontrar, que habla de cómo relacionarse con Dios. Como el Salmo 99. Salmo 99. Y aquí usted va a ver las dos cosas que se necesitan para relacionarse bien con Dios. Y van a aparecer personajes que para usted son muy familiares, y va a aparecer Samuel en el Salmo 99. ¿Y por qué aparece Samuel? Como le había dicho, Samuel es el hombre que hace conforme a mi corazón y mi alma. Salmo 99. El Señor reina, estremézcanse los pueblos. ¿Se acuerda qué pasó cuando llegó Dios al campamento? Tembló la tierra. Él está sentado como rey sobre los querubines, como en el arca, tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El poder del rey ama la justicia, tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estado de sus pies. ¿Cómo me relaciono con Dios? Humillado ante Él. Dios, quiero yo que tiemble la tierra como ellos querían, pero hay que humillarse. Y mire quién aparecen. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron. ¿Qué hacía Samuel? ¿Se acuerda lo que hizo Israel? Le preguntó a Dios y contestó por ellos mismos. Hay que tener, ¿qué quiero yo? Que Dios tenga una posición genuina en mi vida. Invocaban y mire cómo Dios responde. Les habló. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. ¿Y se acuerda lo que está pasando en 1 Samuel 4? Clamaron a Dios y lo trajeron como si lo pudieran manipular. Así que el Dios de 1 Samuel 4 para este pueblo es un Dios que yo puedo mover. En cambio, el Dios de Salmo 99 es un Dios que habla. Le pregunto y Él contesta. Les habló en columna de fuego. Y mira lo que dice. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Y es muy importante que aparezca Samuel. Tremendamente importante, porque la vida de Samuel nos va a enseñar que a Dios hay que tenerlo en cuenta como un Dios que está vivo en mi vida. Plenamente. Oh Señor Dios, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor. Vaya conmigo a 1 Samuel, que quisiera que si termináramos de leer el pasaje, porque van a pasar cosas impresionantes cuando la presencia de Dios se va de Israel. Y un hombre, 1 Samuel 4, versículo 12. Y un hombre de Benjamín corrió del campamento de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. En este tiempo no hay Facebook, Twitter, iMessage, WhatsApp. La única manera de entregarse de los chismes de algo es mandar a alguien. Y este tipo parece que lo están golpeando en la salida para que no lleve la información. Y cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento con el camino
junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. ¿Por qué? Porque si se va el arca, Dios se va. Así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Y al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó presurosamente y dio la noticia a Elí. Él tenía 98 años, sus ojos se habían cegado. Recuerde que eso es metafórico, no es simbólico. Que los ojos de Elí se hayan cegado quiere decir que no hay juez en Israel. No hay nadie que vea en Israel. Por lo tanto, Israel está pecando y no podía ver. Yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. ¿Qué pasa cuando Dios se va? Comienza a llegar la muerte a Israel. Nadie quiere que la vida de Dios se vaya de su vida, porque queda a la deriva el pueblo. Y Elí había juzgado en Israel durante 40 años. ¿A qué le suena? Le suena el libro de los jueces, ¿cierto? Porque así se hablan los jueces. Es porque Elí es el último juez y ya llegan los profetas con Samuel. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro, su marido, había muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. ¿Notó quién no le importó? El marido. ¿Y por qué? Pues porque nos había dicho Elí en el capítulo antepasado que todo mundo sabe que Ofni y Finés se están acostando con las hijas de Israel en la puerta del templo. ¿Por qué a ella no le importa? Porque este marido la abandonó. Le quedaba a lo mejor la presencia de Dios en el campamento y la presencia de su suegro. Y mire lo que dice: y al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque ha dado a luz un hijo hombre. Claro, pues porque ya no tiene esposo, pero acaba de nacer un hijo que la va a guardar. ¿Y qué le pasa? Pero ella llamó al niño Icabod, que significa: se ha ido la gloria de Israel. Y mire lo triste para este muchacho. Es un muchacho que conmemora la fecha. Dios se ha ido de Israel. ¿Por qué? Porque llevamos un tiempo tratando a Dios como que Él nos sirve, como que es un juego tratar a Dios. Y mire, qué bueno que hay pasajes. Yo siempre lo digo. Leer la Biblia en la iglesia es un grandísimo riesgo. Como quisiera yo que hoy hubiéramos hablado algo así como: Dios te va a dar mucha plata. Pero ¿de qué trata la historia? Cuando jugamos con Dios, Dios no se deja. ¿Y esto qué nos hace a nosotros? Una iglesia fuerte, una iglesia bien potente, una familia bien fuerte, una familia que sabe caminar con Dios, que nunca va a perder la presencia de Dios. Yo anhelaría para su vida, para su familia, que nunca el cuidado, la protección y la misericordia de Dios se vaya de su vida. Pero esta es su batalla. Esta es su batalla. No hay batalla en nadie más. ¿Cómo logras que Dios esté contigo? Trátalo como un Dios, el ser más inteligente, más vivo, más fuerte, más poderoso, más sabio de todo. Pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Esta es una importante enseñanza de nuestra vida. Yo he hecho cosas en mi pasado, nunca nada sexual, sino nadie me tiene que agregar a mi testimonio nada. Nunca. Pero yo he desobedecido a Dios con cosas particulares en mi vida, que al otro día yo sabía que mi relación con Dios ya no era igual, que me esperaba un largo camino de arrepentimiento. La confianza con Dios se tiene que ganar. Los huesos, cuando se rompen en un lugar, si se restauran bien, perdón Dora Luz si estoy equivocado, pues no se rompen fácilmente en el mismo lugar. Me contaron el chisme. Si uno logra reconstruir la confianza con Dios, no se vuelve a romper donde se rompía antes.
Si vos se sentís aludido por esta historia, te queda algo. Comenzar a tratar a Dios como un ser que está muy, muy, muy vivo. Como el ser que nunca, ¿para qué voy a engañar a Dios? ¿Para qué voy a jugar con Él? ¿Para qué le voy a mentir a Dios? ¿Cómo lo voy a desobedecer? Como es de bueno estar caminando con Dios derecho y ya. Como es de rico uno decir, mire, esto puede salir bien o mal, pero yo he hecho la voluntad de Dios, así que yo estoy en paz. Estoy tranquilo, estoy tranquila. Dios está en mi campamento. Dios es capaz, iglesia, de dejarnos pasar muchas cosas en la vida para que aprendamos lo que Él nos quiere enseñar. Imagínense, 30,000 personas. En los conteos iniciales que han pasado en números, hay tribus que colocaban 50,000 hombres. Imagínense, casi se perdió una tribu de Israel en un día. Y esto va a pasar mucho, 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 sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan lo que pasa? En el Nuevo Testamento recién venía la presencia del Espíritu. Un hombre y una mujer van y mienten en la iglesia. ¿Y se acuerda lo que dice Pedro? Porque nos mintieron otros. ¿Cierto que no dice? ¿Por qué le mintieron? ¿Por qué no trataron al Espíritu Santo como alguien que lo sabía todo? ¿Por qué no trataron al Espíritu Santo como alguien que era más potente, más inteligente? Y Pedro anuncia, desde hoy morirán. Y usted dice, yo no voy a tratar al Espíritu Santo así. ¿Está conmigo? ¿Por qué no levanta conmigo su mano izquierda? Señor Jesús, yo quiero tratarte. Espíritu Santo, queremos tratarte como el más inteligente, el más fuerte, el más bueno, el más poderoso, el que más sabe, que nunca le va a poder mentir, nunca lo va a poder engañar. Yo sé, Señor, nosotros sabemos cuándo estamos desobedeciendo, cuándo nos hacemos loco como si no estuvieras en el cuarto. Ayúdanos a tratarte como el ser más vivo de todos, más fuerte, más grande. A ti, Señor, que habitas sobre querubines, cuya presencia es fuerte, santo, limpio, grande, que te tratemos como el Dios que eres. Y que entendamos, sí, Señor, si hay gente entre nosotros que ha perdido alguna batalla, alguna cosa que tenía una expectativa gigante, esto tenía que salirme. Que vayamos a ti y te preguntemos, ¿qué quieres que hagamos en esta? Tenemos que presionar, tenemos que ceder, ¿qué hacer? ¿Cómo hablar? ¿Cómo no hablar? Que te tratemos como que estás vivo. Espíritu Santo, tú que depositas estas historias para proteger tu dignidad, que nunca seamos esa iglesia donde hay muerte entre nosotros porque no te hemos tratado dignamente. Reina en este lugar, Señor. Reina en nuestras familias, reina en nuestra vida. Espíritu de Dios, que nunca se oiga en mi vida, en la vida de las familias de esta iglesia, en la vida de la gente de esta iglesia, que te preguntamos para luego jugar contra ti, que no te tenemos en cuenta, que te desobedecemos, que pasamos por encima las cosas que tú nos has dicho, o que ofrecemos tratándote a ti como a cualquier otro, para que nunca la muerte esté en nuestra vida. Espíritu de Dios, ayúdanos a tratarte bien, nunca mentirte, nunca decir que somos más de lo que somos. Guárdanos de pecar contra ti. ¿Por qué no dice esto conmigo? Jesús, guárdame de pecar contra ti. Espíritu de Dios, guárdame de pecar contra ti. Padre Santo, guárdame de pecar contra ti.